Sigue entrando gente, vamos a llegar a 95. Bueno, mucho más no vamos a poder ser porque tenemos cuenta gratuita, así que nuestro límite es 100. Les damos la bienvenida a todos los que se van sumando, los que van llegando a este primer taller virtual de soberanía alimentaria que estamos dando con la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA y con la Asociación Civil de Puertas Abiertas al Trabajo Solidario. Mi nombre es Valeria Fernández, soy codirectora en De Puertas Abiertas, que es una ONG, una asociación civil que desde la crisis argentina del 2001 acompaña a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y en ese deseo, propósito y proceso de ir construyendo junto a otros una sociedad más justa, más integrada, más ecosustentable, es que adoptamos los principios y valores de la economía social, de la soberanía alimentaria, también del saber ancestral del buen vivir. Hace mucho tiempo que teníamos ganas de organizar estos talleres. Lo que nunca nos imaginamos es que los íbamos a hacer virtuales y por una plataforma que desconocíamos antes de la pandemia, como es el Zoom, y como vieron seguimos aprendiendo, todavía no la conocemos mucho, nos pasan cosas. Hay toda una serie de charlas que estamos dando, que llamamos talleres de puertas abiertas, donde también van a poder encontrar ahí en el canal de YouTube charlas con Pro Huerta y otras charlas valiosas para emprendedores. Hace un mes tuvimos el taller de economía social. Queremos en el 2021 poder brindar un ciclo de charlas donde poder seguir preguntando, reflexionando acerca no solo del sentido subyacente de las prácticas de nuestra asociación, sino también del rol que cada uno juega por acción o por omisión en la construcción de esa otra sociedad donde todos podamos vivir bien, vivir dignamente, vivir saludables. La idea para hoy es que la charla transcurra en 2 bloques de 40 minutos. Vieron que las cuentas gratuitas a los 40 minutos se cortan. Les vamos a pedir que cuando vuelvan a conectar al mismo link, también les vamos a pedir que vayan anotándose las preguntas que quieran hacer. Sobre el final vamos a pedirles que las vuelquen al chat para responderlas y seguir reflexionando juntos. Está con nosotros Carlos Carballo, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA, y les dejo con él para que se presente y ya arrancamos. Bueno, como decía Vale, buenos días para todos y todas. Bueno, un placer y un desafío importante que queremos compartir con ustedes. Ella marcaba mucho que, bueno, quizás sea el primer taller o por lo menos es un taller introductorio y seguro que quedan muchísimas preguntas. Va a ser así, sin duda, pero también va a haber ese espacio para las sugerencias, para las propuestas, para las ideas, para las críticas, porque es un tema que estamos construyendo entre todos y, bueno, y nos necesitamos mucho. Bueno, la Cátedra Libre de la que participo yo en la Facultad de Agronomía está cumpliendo 10 años, es una de las primeras cátedras libres del país que en la universidad pública trabaja el concepto de soberanía alimentaria. No nos ha resultado ni nos resulta fácil. Para la universidad pública parece que hay algunos temas que, como diría Mujica, algunos temas que rechinan, ¿no? Como que esto de ir abriendo la puerta nos
Nos cuesta bastante, no obstante, tenemos una experiencia muy rica construida alrededor de procesos con organizaciones de productores, de consumidores, la feria en la Facultad de Agronomía, etcétera. O sea que estamos aprendiendo junto con muchos otros y aprendiendo mucho, porque este tema de la soberanía alimentaria, que es uno de los temas que pareciera que se está poniendo de moda, es un viejísimo tema en Argentina en un nuevo contexto muy complejo y muy difícil. Yo soy ingeniero agrónomo, formo parte jubilado en la Facultad de Agronomía, docente de la cátedra de Extensión y Sociología Rural, especializado básicamente en el tema política agraria y agricultura familiar, y desde hace por lo menos 20 y pico años trabajando en la temática alimentaria. Y con esto, solo para ejemplificar, en el año 1985, junto con el Servicio de Paz y Justicia y estrenando el Premio Nobel de Pérez Esquivel, hicimos el primer encuentro sobre el hambre y la alimentación en Argentina. O sea, y me parece que esto de llamarle primer encuentro fue presuntuoso, porque seguramente hubo muchos encuentros anteriores por la misma problemática. Bueno, así que por favor no dejen de preguntarnos, no dejen de proponer, no dejen de criticar. Digamos, esta es una construcción colectiva y necesitamos del aporte de todos. Así que Vale, cuando vos digas, arrancamos. Sí, igual solo aclarar que cuando yo dije primero, era el primero nuestro, no el primero. Ahí estamos. Dale. Bueno, le tuvimos que poner un nombre, Soberanía Alimentaria en Argentina 2020, y como decíamos hace un ratito chiquito, es un antiguo problema en un nuevo contexto. Digamos, nosotros tenemos poquito tiempo para compartir. Los materiales que vamos a poner a consideración van a quedar a disposición de ustedes, pero también nosotros quedamos a disposición de ustedes. Bueno, vamos con la próxima. Bueno, a nosotros nos parece que aunque suene como una verdad de perogrullo, es bueno reafirmar que alimentarse es un derecho y no es un privilegio, y que por lo tanto luchar contra el hambre y la malnutrición es un deber moral y social. Y acá aparece la palabra malnutrición o el concepto malnutrición, del que vamos a seguir hablando a lo largo de los minutos que compartimos. Y pensamos que reafirmamos esto, que la alimentación y la nutrición son derechos humanos básicos, y es un derecho fundamental porque facilita el acceso a otros derechos, como la vida, la salud, la educación, el trabajo digno, el ambiente sano, la participación, el desarrollo humano integral. O sea que para nosotros debatir, discutir, transformar el modelo alimentario y nutricional es fundamental para facilitar el acceso a todos los otros derechos. ¿Seguimos? ¿Una más? Es probable que si ustedes vienen siguiendo esta problemática con algo de atención, se superpongan muchas veces, incluso utilizados como sinónimo, dos conceptos, el de seguridad alimentaria y el de soberanía alimentaria. Nosotros no vamos a entrar en la polémica. Nos parece que no es el momento, pero nos parece que los movimientos sociales brasileños hicieron una síntesis muy bonita
que Lula lo asume como desde el gobierno de Brasil y lo pone a consideración de la sociedad latinoamericana, diciendo que este derecho de cada persona, el derecho a la seguridad alimentaria, es un derecho que se va a lograr, que todos los habitantes del planeta y de nuestra patria grande van a lograr el día que nuestros pueblos conquisten la soberanía alimentaria. Antes no va a haber seguridad alimentaria. Sin embargo, para la mayoría de los organismos internacionales se sigue hablando de seguridad alimentaria y es básicamente desde las organizaciones sociales, algunos movimientos políticos y algunas constituciones de América Latina que incorporan muy recientemente este concepto de soberanía. Y vamos a la definición de soberanía. A nosotros nos parece que esta definición nos trae o nos lleva a la necesidad de poner en común una serie de ideas que seguro forman parte de nuestro patrimonio cultural. Si nosotros habláramos de soberanía económica o soberanía política, seguramente no nos resultaría extraño. Quizás no nos resultaría extraño también si habláramos de soberanía energética. Es decir, todo el debate en la sociedad nacional que llevó a la constitución de YPF, el rol de la empresa pública, el control por el Estado y por la sociedad de la energía, la soberanía sanitaria se empezó a debatir muy fuerte ahora como consecuencia de la pandemia. La ciencia, la tecnología, los servicios de salud pública, el rol del Estado, el rol de las organizaciones sociales para que todo el pueblo tenga acceso a la sanidad o al sistema de salud que le corresponde. Bueno, en Argentina pareciera que hablar de soberanía alimentaria es una locura, es una tontera, y sin embargo, aunque duela, tenemos que hablar de que hay un problema alimentario y nutricional muy serio, que es un problema histórico, negado sistemáticamente, ocultado abajo de la alfombra, pero que ha acompañado, diría, nuestra formación desde el 880 para acá, pero seguramente antes también en tiempos de la colonia. Bueno, esta definición de vía campesina, y es algo que me parece más que interesante, la mayoría de las conceptualizaciones con respecto a soberanía, con respecto a desarrollo, con respecto a sustentabilidad, sostenibilidad, son propuestas que vienen desde la academia. Esta es una propuesta que viene desde los pobres del mundo. Viene desde los campesinos del mundo y marca el derecho de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos. Y ojo que para nosotros es el tema central de la soberanía alimentaria, pero muy particularmente el tema central en Argentina. Entonces estábamos hablando del derecho de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias, producción, distribución y consumo de alimentos, a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población. Y esa definición inicial, luego, enseguida, sintió que era imprescindible recalcar el tema del agua. El agua es un alimento básico y fundamental para todos y quizás sea el alimento más básico y al que tiene menos acceso la mayor proporción de población del mundo. ¿Seguimos? Bueno, tratemos de venir rápidamente a la Argentina aquí y ahora.
Y seguramente el tema de alimentación saludable es un concepto que hemos ido también incorporando recientemente. Alimentación es mucho más que una suma de hidratos de carbono, proteína, micronutrientes, grasas, etcétera, etcétera. Alimentación es mucho más que eso y alimentación saludable es mucho más que eso también. En nuestro país sobran casi todos los alimentos, pero amplios sectores de la población sufren hambre y malnutrición. Y uno de los ejemplos más contundentes de malnutrición que exponen las estadísticas públicas irrefutables, científicamente relevadas, incuestionables, y que marcan una tendencia muy clara en los últimos 40 años, tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. En Argentina, al 2018, o sea, los últimos datos disponibles, el 68% de los adultos tienen sobrepeso y el 34% de los adultos son obesos. Y esto no es solo un problema estético, esto está profundamente ligado con la salud de los argentinos, está profundamente ligado con el principal factor de muerte, de mortandad de los argentinos, que son las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, más otras enfermedades de las que seguramente ustedes han escuchado hablar y tienen claro. Esto que ocurre entre los adultos también está ocurriendo entre los chicos y los jóvenes. Ahí están los datos para nuestra población de entre 5 y 17 años. Y también ocurre entre los más chiquitos, con datos de las guarderías y jardines, con datos alarmantes de hipertensión en niños de nuestras guarderías. ¿Seguimos con la próxima? Estos datos que hemos compartido son de la encuesta nacional de factores de riesgo del año 2018. Están ampliados y pormenorizados a nivel de todas las provincias en la página del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Bueno, el consumo de alimentos con altos niveles de azúcar, grasa y sal es alarmante, sobre todo en niños y adolescentes. Los niños y adolescentes ingieren un 40% más de bebidas azucaradas que los adultos, el doble de productos de pastelería, galletitas y dulces, y productos de copetín, snacks, y el triple de golosinas. Y esta es la base que fundamenta un proyecto de ley muy, pero muy importante que termina de ser aprobado por el Senado de la Nación y está en debate ahora en diputados, y ojalá los lobbies no lo logren frenar y sea una ley nacional antes de fin de año. Porque esta ley impone una legislación que propone la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional y la Organización Panamericana de la Salud a nivel latinoamericano, que es el etiquetado frontal de los alimentos, pero además la prohibición de publicidad de los alimentos que tengan riesgos como estos importantes para la salud. Y algo que nos parece absolutamente destacable, un dato al que queremos llamar muchísimo, muchísimo la atención y que demuestra que el problema de la alimentación y salud es un problema que tiene que ver con la organización social, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la organización de la familia, que tiene que ver con la cultura. Fíjense el tema de lactancia materna. Del 96,9% de los bebés que iniciaron la lactancia materna al nacer, solo el 43,7% de las madres mantuvieron la lactancia hasta los 6 meses, como se recomienda. O sea que más de la mitad de los bebés dejaron de tomar la teta
mucho antes de lo que todo el mundo recomienda. Caramba, cuántas preguntas acá, ¿no? Cuántas preguntas que tienen que ver con nuestras familias, con nuestras madres, con nuestros niños, y es un primer indicador de inseguridad alimentaria y un dato importante para pensar soberanía alimentaria. Seguimos rapidito, por favor. Bueno, esta crisis, catástrofe alimentaria diagnosticada al 2019, en diciembre del 2019, una ley nacional de emergencia alimentaria en Argentina. Bueno, ahí tenemos que casi el 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de más de 21 millones de personas con nombre y apellido. Y que el 12,4% de la población de nuestro país es indigente. Estamos hablando de casi 6 millones de argentinas, argentinos, ciudadanos, hermanos, hermanas. Y fíjense que eso es doblemente grave si pensamos que los más afectados son los menores de 17 años, nuestros pibes, y seguramente también las mujeres, un dato que estadísticamente no está, pero que seguro es así. Vamos a la próxima. Bueno, no hay duda de que estamos ante una crisis, una emergencia, una catástrofe alimentaria y nutricional que requiere políticas para atender la emergencia. Vamos a hablar de esto en la segunda parte, algo de esto, pero que no pueden estar desarticuladas de una política de Estado. Es decir, la gravedad de esta situación hace que no se pueda pensar como una superposición de programas, proyectitos aislados. Esto tiene que ser pensado como una política de Estado a mediano y largo plazo en la que se incorporen todas las interrelaciones económicas, sociales, ambientales, culturales, políticas y éticas que tienen que ver con la sustentabilidad del desarrollo en Argentina. Y esto exige pensar en esto que vagamente todavía lo sentimos como una entelequia, aunque nos siga determinando muchos aspectos, el sistema agroalimentario argentino. Y vamos a meternos un cachito en el sistema agroalimentario argentino, por favor. Los que luego nos solicitan o quieran acceder a este material, les pedimos que por favor separen en esta figura. Nosotros creemos que no se puede entender qué pasa con el consumo, quiénes consumen, qué se consume, cómo se consume, para qué se consume, con qué consecuencias, si no nos hacemos preguntas con quiénes producen, quiénes elaboran nuestros alimentos, quiénes distribuyen masivamente esos alimentos. A nosotros nos parece que esta interrelación exige pensar políticas públicas que van más allá de cada una de las etapas que están planteadas acá. No podemos pensar en modificar los modelos productivos si no tenemos claro a qué tienen que apuntar esos modelos productivos para dar respuesta a qué tipo de demandas alimentarias o nutricionales de la sociedad argentina. Seguimos, por favor. Bueno, datos que nos parecen claves en esto de pensar el aquí y ahora y de pensar el futuro. Somos uno de los países más urbanos del mundo, lejos el país más urbanizado de América Latina. Esto no es un detalle secundario.
es creciente, sistemático y continuo el despoblamiento rural. Cada vez menos empresas concentran más tierra, más producción, más capital y, por supuesto, más poder. Y es creciente el deterioro ambiental y la contaminación. Algunos de estos datos están absolutamente reafirmados por el último Censo Nacional Agropecuario, con datos provisorios todavía, pero es que es del año 2018. Vamos a la próxima, por favor. Y a la vez, y esto nos parece significativo, por favor, esta sociedad urbana posee un enorme, monstruoso desconocimiento de quiénes y cómo producen, elaboran y distribuyen sus alimentos. Por lo tanto, en esto de pensar políticas, si no tenemos eso muy claro, seguro nos vamos a equivocar. Hace como 20 años atrás había una estadística del zoológico de la ciudad de Buenos Aires donde decía que el animal más visitado del zoológico era la vaca, en la granjita que había en el zoológico. Bueno, y son nuestros niños urbanos. ¿De dónde viene la alimentación? ¿Quién la produce? ¿Cómo se produce? ¿Qué es transgénico? ¿Qué no es transgénico? ¿Qué agrotóxicos? ¿Qué no agrotóxicos? ¿Cómo se faena? ¿Quién maneja todo eso? ¿Quién lo decide? ¿Quién pone los precios? ¿Los pone el gobierno? ¿Los pone el productor? ¿Los pone el consumidor? ¿Quién lo determina? ¿Cómo se determina? Esto se sabe poco, se reflexiona poco, y para nosotros es un tema clave porque el consumidor en una sociedad como la Argentina nos parece que es clave. Vamos a la próxima, si sos tan amable. Bueno, nos quedan 2 minutitos de este bloque, así que me parece mejor que salgamos y volvamos a entrar, así yo les puedo contar bien breve de algunas experiencias concretas que tenemos en nuestra asociación civil. Y bueno, continuamos. De Puertas Abiertas es una asociación civil que acompaña a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica y lo hacemos con foco en los ejes de educación y trabajo. Sin embargo, entendemos que las personas somos seres integrados en la multiplicidad de aspectos que vamos siendo, con las circunstancias que nos tocan, integrados a una comunidad que vamos construyendo junto a otras personas e integrados a un medio natural. Desde hace muchos años, de Puertas Abiertas tiene experiencias concretas en este proceso hacia la soberanía alimentaria. Y yo quiero compartirles 3 de estas experiencias. La primera son las fotos que están viendo, es junto a ProHuerta, este programa que ya tiene 30 años, programa de políticas públicas del INTA y del Ministerio de Desarrollo, que promueve la agroecología para el autoabastecimiento, la educación alimentaria, los mercados y ferias alternativos con una visión inclusiva de las familias productoras, con los ingenieros que trabajan en la zona, allá en nuestra sede de Campana, casi en el límite con Zárate. Hemos realizado capacitaciones para los vecinos en la salita médica, en el patio de la capilla, en el merendero, capacitaciones de huerta, de compostaje, de lombricultura, que ahora con la pandemia seguimos haciendo, pero por Zoom. También hemos realizado visitas personalizadas para asesoramiento personalizado en las huertas de las familias productoras. Hoy ese asesoramiento se hace mayoritariamente por WhatsApp. Y otra cosa que hemos compartido con ProHuerta fue una experiencia colectiva de producción de lombrices y de tierra fértil con varios actores locales, con vecinos de los barrios cercanos, con cooperativas del movimiento Evita, con un centro de adicciones como parte de su proceso de recuperación y también con las escuelas locales que proveían los residuos orgánicos. Otra experiencia que me gustaría compartirles
es con el movimiento Evita, con una de las cooperativas, desde Puertas Abiertas hacemos un acompañamiento en lo que es el fortalecimiento organizacional de esta huerta, donde trabajan 25 mujeres de la cooperativa para el autoconsumo. Y la tercera experiencia que les quiero compartir ya es en nuestra sede de Capital, ahí en el barrio de San Cristóbal, junto a Caliza, a la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y a la Parroquia Santa Cruz. Estamos pudiendo tener un punto de comercialización de bolsones de frutas y verduras agroecológicas, pero también un lugar donde compartir saberes acerca de esta alimentación que cuide nuestra salud, que cuide nuestra tierra y que cuide de la salud de todos. Así que bueno, esto era para compartirles qué estamos haciendo desde Puertas Abiertas y ya le devuelvo la palabra a Carlos. Bueno, gracias Vale y gracias a todo el equipo de PA por el laburo y por haber facilitado esta posibilidad de encuentro y diálogo. Bueno, nosotros también tenemos un vínculo fuerte, también con tiempo, con años atrás. Vale hacía referencia al programa ProHuerta y decía 30 años. Esos 30 años y el programa ProHuerta también tuvo que ver con una crisis alimentaria que fue la de la hiper de los 90, ¿no? No es la primera vez que estamos ahí peleándola. Bueno, acá estas fotos muestran el trabajo de familias productoras, en este caso en Florencio Varela, que ahí están cosechando hombres, mujeres, familias enteras están cosechando la verdura que acondicionan, preparan en bolsones que luego llegan a los consumidores de la ciudad de Buenos Aires. Allí hay todo un trabajo en equipo. Los días anteriores a la comercialización de los bolsones son días intensos de trabajo para las familias. Allí hay un trabajo muy intenso de cosecha, selección y el envase de los bolsones que son trasladados y entregados inmediatamente, lo que asegura calidad, frescura y aromas que normalmente no siempre se consiguen. Seguimos con la próxima, Vale. Bueno, y este es algo que a nosotros nos parece interesante, muy interesante, y que plantea dos cosas. La foto de abajo es una asamblea productores y consumidores debatiendo precio justo. ¿Qué es precio justo? El precio justo para el bolsón. ¿Qué es el precio justo? ¿Es para todos igualmente justo ese precio? ¿Cómo se construye? ¿Con qué tiene que ver? Y lo siguiente, con un tema que a nosotros nos parece fundamental, la que está arriba. Nosotros, este encuentro de familias consumidoras y de familias productoras, nos parece que está generando una cantidad enorme de preguntas, porque Evita decía que donde hay una necesidad hay un derecho, pero muchos se avivaron que donde hay una necesidad también puede haber un negocio. Y esto del orgánico y del agroecológico está empezando a ser un negocio que está usando mucha gente con pocos escrúpulos y a la que le está yendo bastante bien. Creemos que hay una responsabilidad del Estado, de las organizaciones sociales, de los técnicos y de las organizaciones productores para evitar esa estafa. Y alrededor de eso se están construyendo mecanismos que hacen visible y confiable este tipo de procesos muy difíciles, muy costosos y que tienen un gran compromiso de todos. ¿Seguimos? Bueno, esta es la Feria del Productor al Consumidor y de la Economía Social en la Facultad de Agronomía, una feria que este año
no fue viable, que dejó muchos daños, muchas preguntas, muchas certezas, y acá hay productores, los que ven abajo, con el cartelito sin agrotóxicos, y damos fe de que hace por lo menos 10 años producen sin agrotóxicos. Familias de visitantes de la feria y consumidores los han ido a ver y certifican que eso sea posible de la misma forma que lo certifica la Facultad de Agronomía. Bueno, y arriba, productoras comercializando su producto en la misma feria. Seguimos de largo, por favor. Nos olvidamos de la vaquita esta. No tenemos tiempo para reflexionar acerca de las vaquitas, pero también no. Nosotros queremos compartir con ustedes este enorme esfuerzo que está haciendo la sociedad argentina, toda la sociedad argentina, y que de alguna forma está expresado alrededor de un plan de coyuntura, porque está planteado así, un plan de coyuntura, el plan de Argentina contra el hambre. Nosotros nos parece que es el embrión de una política de Estado, pero de una política de Estado que tiene que ser pensada, planificada y movilizada, incorporando muchas otras cosas. No nos vamos a meter en eso, pero nos parece que es un enorme e importantísimo tema de debate y de construcción para la sociedad argentina. Aquí están los objetivos. Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de todas las familias del país, pero en especial de las que tienen mayor vulnerabilidad social, complementando los ingresos con la tarjeta alimentar, una tarjeta alimentar que facilita recursos para las familias vulnerables, que se transforma en compra de alimentos no saludables en las grandes cadenas de alimentos en la mayoría de los casos. Un tema importantísimo para revisar y transformar. Plantea como objetivo específico prestaciones alimentarias a provincias, municipios y organizaciones sociales. El Estado está invirtiendo muchísimo dinero en esto, que ojalá llegue como tiene que llegar, pero sabemos que no siempre tiene la eficiencia que debería tener. Es decir, las demandas, los reclamos y las evidencias son múltiples. Favorecer la producción diversificada de alimentos por parte de familias, comunidades y entidades de la economía solidaria, el cooperativismo y la agricultura familiar. Totalmente de acuerdo, pero absolutamente insuficiente. Eso es una parte de la política, pero ojo que la alimentación en Argentina está en gran manos de las grandes corporaciones y en manos de las grandes cadenas de distribución, que son, salvo Coto, empresas transnacionales. Y acompañar a las familias para incorporar hábitos saludables de alimentación, higiene y nutrición, y acá es clave el rol del Estado, ¿no? Hay muchas cosas para construir de abajo hacia arriba, y hay cosas en las que no puede estar ausente el Estado. Seguimos, por favor. Simplemente pasar la siguiente también. Se pasa a la siguiente porque estas son sugerencias o propuestas muy vinculadas al programa. Nosotros sabemos que no podemos cambiar culturas alimentarias, no podemos hacer la gran reforma agraria de un día para otro, no podemos expulsar a Monsanto, no podemos hacer que la Bayer no pise el país, no podemos hacer que Nestlé cambie las conductas que ha tenido históricamente, que tienen otros países del mundo. Es decir, todo esto requiere transiciones, requiere política, requiere acciones, requiere participación, requiere movilización, requiere organización social, requiere una conciencia activa. Entonces nosotros, hay un chat que dice, mucho trabajo nos espera. Sí, nos espera mucho trabajo. Tenemos que hacer una transición, tenemos que cambiar el sistema de producción primario. De eso ninguna duda,
Y para eso necesitamos familias de agricultores en el campo, muchísimas más de las que estamos teniendo y muchísimas más de las que están haciendo un enorme esfuerzo para resistir en la producción sin las políticas adecuadas. Tenemos que cambiar el modelo de elaboración y distribución mayorista, a lo cual contribuiría bastante si lográramos tener la ley de etiquetado frontal y el control de la publicidad, que para nosotros ha sido clave. Tenemos que cambiar el modelo de consumo. Hay cosas que pasan también por nosotros los consumidores y quizás sea el eje de las transformaciones, y tenemos que cambiar el modelo alimentario y nutricional de la sociedad argentina. Vamos a la próxima, por favor. Tenemos muchas experiencias, muchísimas experiencias. No hay lugar del territorio donde no haya experiencias, grupos, asociaciones, organizaciones, redes, cooperativas. Tenemos un enorme caudal de experiencias sociales. Las tenemos que transformar en políticas, las tenemos que transformar en políticas y en políticas de Estado que contribuyan al desarrollo. Ahí hay solo algunos ejemplos de lo mucho que tenemos y que tenemos en todo el país. ¿Seguimos, por favor? Bueno, el cambio para nosotros tiene esa... Tenemos que cambiar el rol de los consumidores, que dejen de ser consumidores pasivos, pasen a ser consumidores responsables, y mucho más que consumidores responsables, pensando en su propio hogar y su propia familia, consumidores responsables y activos para que las transformaciones del consumo lleguen a todos. Hay un rol del Estado indiscutible y ahí hay mucho que cambiar, y tenemos mucho que cambiar con los productores y elaboradores. Ese es el centro del debate para nosotros, pero esto es parte de políticas que tenemos que ver como política de conjunto. Y vamos a la próxima, que me parece muy disparadora. Veníamos diciendo históricamente en el marketing que para el consumidor era imprescindible garantizarle cantidad, continuidad y calidad para que un emprendedor pudiera mantener su presencia en el mercado, para que una cooperativa, para que una empresa recuperada pudiera estar en el mercado. Las 3 C de las que tanto se habla: cantidad, continuidad y calidad. Bueno, para la propuesta que a nosotros nos parece fundamental pensar, porque estamos pensando también en cambio de valores, vamos a la siguiente. No solo tenemos que pensar en cantidad, continuidad y calidad, sino que tenemos que pensar en confianza, tenemos que pensar en conciencia y tenemos que pensar en cooperación. Confianza, conciencia y cooperación son las bases que nos van a permitir avanzar en la transición al sistema alimentario, fortaleciendo los actores, las redes, las cooperativas, la economía social, fortaleciendo los otros valores que nos permiten construir un hombre nuevo en una sociedad nueva. Vamos a la... y ahí vamos cerrando. Bueno, nosotros pensamos que acá hay que pensar a nivel de familia, hay que pensar a nivel de sociedad, hay que pensar a nivel de país, y hay que pensar que estamos atravesando una crisis planetaria enorme. Acá estamos atravesando una crisis civilizatoria para la que nadie tiene recetas. Hay que construir las propuestas. ¿Seguimos? Bueno, más o menos en la misma línea, hay tareas para realizar ya en cada uno de los niveles, y hay con quién hacerlo. ¿Seguimos? Y una propuesta chiquitita para empezar aquí
y ahora. Y es probable que lo hagamos, y si no, que lo estemos haciendo, y si no, recuperar algo que seguramente ha formado parte de la cultura de nuestros mayores. ¿Alguna vez por día, antes de consumir algún alimento, dedicar algunos segundos a agradecer el alimento y a pensar quiénes y cómo producen el alimento que llega a nuestras manos? ¿Y qué es el alimento que llega a nuestras manos y que incorporamos a nuestro organismo? Porque no es una remera o una hojota que nos ponemos o nos sacamos. Lo que consumimos, lo que incorporamos, pasa a ser parte de nuestro organismo, aunque lo que incorporemos sea un veneno. Bueno, una más. Preguntas, por favor, que no sean solo preguntas. Ayúdennos a seguir pensando y fortaleciendo redes. ¿Una más? Bueno, muchas gracias de parte nuestra, de nuestra cátedra, y también de Puertas Abiertas. Y bueno, aquí estamos y acá esperamos seguir con todos ustedes. Muchísimas gracias por la atención, muchas gracias por el acompañamiento, muchas gracias por lo que seguramente nos van a aportar. Bueno, Carlos, la verdad que un placer escucharte tan apasionado. Les proponemos que si tienen estas preguntas, que las vayan compartiendo en el chat, las vamos a ir levantando y a ver si podemos seguir pensando y preguntándonos juntos. Mate, no sé si vos ya levantaste algunas preguntas del chat. Sí, tengo una que apareció. ¿Producir sano es más caro? No, producir caro no es más caro, no tiene por qué ser más caro. Pero producir sano es un proceso de transición que requiere mucho acompañamiento, y que si después ese producto se lo entregamos a los supermercados, a los intermediarios, seguro que va a ser más caro. Entonces, tenemos que verlo como un proceso que requiere acompañamiento muy serio y muy constante para evitar los fracasos que hemos tenido y que estamos teniendo, y además requiere un vínculo directo productor-consumidor para evitar intermediación que se quede con la ganancia de las dos puntas. Acá tenemos una doble, vamos por partes. ¿De qué manera podemos iniciar desde nuestros hogares una alimentación sana y consciente? Vos decías que eran dos partes. Esta es la primera parte. Te la separo, si querés te sumo, ya está, ya que hiciste la pausa. ¿Y cómo involucrarnos ayuda a los demás? Si querés mezclar las dos. Bueno, yo creo que hay una tarea muy fuerte en esto, que es la tarea individual, como decíamos, desde nuestras casas, desde nuestra familia, nuestros cambios de hábitat, transformar nuestros recursos económicos en recursos que ayuden a hacer políticas distintas. Parece que lo que tenemos que hacer es identificar, reconocer y ayudar a fortalecer todos los procesos que ya se están dando en el territorio. Comprando a las redes de economía social solidaria, comprando productos que nos conste, que estemos seguros, que podamos constatar de que son productos sin agroquímicos, conociendo, confiando en quienes lo hacen, y compartiendo con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, esto que estamos haciendo, y alentándolos para que dejen de ser consumidores pasivos y cada vez más se transformen, primero en consumidores responsables, y en segundo lugar en consumidores capaces, más que consumidores, en ciudadanos capaces de generar los mecanismos para transformar la realidad. Tenemos otra que pregunta, orgánico versus agroecológico, ¿cuál es la diferencia? A ver si
orgánico son productos certificados siguiendo las pautas de una ley que es del año 1999. Son productos que sí es posible que sean más caros porque la certificación la hacen empresas privadas, en algunos casos multinacionales, que cobran por el servicio. Lo agroecológico implica que hay una certificación, un acompañamiento social y que no solo se trata de producir sin agrotóxicos, sino que se propone además acompañar procesos de organización social, de limitar la discriminación, de potenciar la participación femenina, de mejorar la calidad de vida de los productores, de transformarlos en actores de un vivir distinto, un producir distinto y también un consumir distinto para ellos. Para nosotros lo agroecológico es la base para construir un modelo agrario realmente distinto. En Europa, las cadenas de supermercados están llenos de productos orgánicos hechos por las mismas grandes empresas que antes nos vendían los agrotóxicos. Acá preguntan, ¿qué pasa con el tema semillas? Entiendo que hay mucho transgénico. Sí, a ver, hay mucho transgénico, básicamente, bueno, alrededor de productos para exportación y hay algunos transgénicos también en las hortalizas. La enorme mayoría de nuestros productores, de los productores vinculados a este tipo de procesos, a la economía social, que están impulsando o que están afirmados ya en la producción agroecológica, utilizan semillas que vienen de pequeñas cooperativas de semillas de la provincia de San Juan, nucleada en la Federación de Cooperativas Agrarias de San Juan. Las semillas que tradicionalmente eran la base, son la base de la bolsita de semillas de Prohuerta. Son semillas de variedades seleccionadas y ahí no hay transgénico. Hay en todo lo otro comercial, la mayoría son híbridos y en algunos casos también transgénicos. Las semillas de variedades nosotros las podemos cultivar, las podemos cosechar esas semillas, las podemos resembrar para tener un producto similar. Las semillas híbridas que nos venden, no las podemos resembrar, pero van a degenerar en cualquier otro tipo de producción, no nos van a dar un producto similar. Entonces, las semillas son caras. Acá hay que hacer un esfuerzo para las semillas nacional y popular, las semillas producidas por los agricultores en manos de los agricultores. Acá nos preguntan, ustedes como institución, ¿cómo se entraman con el Estado? Podemos partir la pregunta para cada institución. Carlos, si querés responder por Caliza. Nosotros nos sentimos parte del Estado porque somos parte de la universidad pública. Digamos, los salarios de nosotros, mi jubilación en este caso es parte de los honorarios que paga el conjunto de la sociedad. Nuestros estudiantes, los estudiantes de la universidad pública, son estudiantes que acceden a la educación pública y gratuita. No obstante, nosotros nos sentimos absolutamente y totalmente marginales, peleándola desde adentro, peleando cada uno de los lugares del Estado, tratando de construir una universidad distinta. En este momento hay cátedra de soberanía alimentaria, cátedra libre de soberanía alimentaria en 43 universidades nacionales y todas con algún grado importante, más o menos importante de marginalidad. Esta problemática, como otras problemáticas populares, está costando que entre. No obstante, hemos hecho muchos avances y para nosotros la universidad y el Estado son espacios de lucha como muchos otros que tenemos en la sociedad argentina. Vale, respondés por De Puertas Abiertas, ¿cómo nos entramamos con el Estado, como institución? Sí, nosotros no somos parte del Estado, pero sí tenemos valiosas articulaciones en el tema que nos reúne hoy, básicamente con Prohuerta, como les contaba hace un rato, y con la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria.
Después, en otros temas de nuestra organización, también articulamos con el Centro de Acceso a Justicia, con el área de salud mental del Hospital de Clínicas. Para lo que es fondeo, recibimos subsidios de la CONAMI, de la Comisión Nacional de Microcrédito, del Ministerio de Desarrollo. Así que sí, tenemos varias articulaciones con el Estado que creemos que son muy importantes. Otra pregunta es si está pensado que vuelva a la Feria de Agronomía. Carlos. Sí, está pensado que vuelva, pero la universidad pública es uno de los últimos lugares para donde se está dando la apertura. Hay muchísimos temores y nosotros queremos que la feria va a venir, va a volver. Hasta ahora es una feria virtual. Todo este año fue una feria virtual que se hizo mensualmente a partir del mes de abril. Ahora desde el 16 hasta el 22 hay una feria virtual a la cual se puede acceder, pero nosotros creemos que va a haber una feria antes y después de la epidemia, antes y después de la pandemia, porque, bueno, los daños, los golpes, las transformaciones, las crisis, no pasan en vano y seguramente va a haber que hacer un enorme proceso de reconstrucción, sabiendo que hay actores con una dinámica y una capacidad enorme en la feria y que lo van a hacer posible. Y pregunta así cómo se va a seguir construyendo el vínculo entre feria y facultad para una feria que ha ayudado muchísimo a la transformación de la facultad, de las autoridades, de los docentes y los estudiantes de la facultad, pero una feria que además desafía fuertemente a la facultad, porque es una feria que habla de agrotóxicos y no a los transgénicos, y sí a la agricultura familiar, y sí a la transformación agraria, y no a los objetos comestibles no identificados, hace ruido en una facultad donde hay compromisos todavía muy, muy fuertes con los agronegocios. Acá también preguntan si en 2021 va a seguir este tipo de charlas para profundizar diferentes aspectos de la soberanía alimentaria, si estamos pensando siguientes temas. ¿Querés contestar, Vale, vos? Sí, la verdad que es nuestro deseo y también queremos construirlo con ustedes, que ustedes nos vayan proponiendo cuáles son esos temas que les gustaría reflexionar juntos y seguramente en base a eso podremos armar un ciclo interesante para el año que viene. Otra pregunta es si las ferias locales a base de trueque, intercambio, compra, podrían ayudar a que el consumidor final esté más cerca del productor. Sí, seguro que sí. Y aprovecho para decir que en este mes de noviembre se está cumpliendo 25 años de la primera feria franca que se hizo en el país, en la ciudad de Oberá. A mí me parece, sin, no sé, 30 segundos más para compartir una reflexión. Misiones es lejos la provincia que tiene más ferias, cerca de 90 ferias, con enorme apoyo estatal, un Ministerio Provincial de Agricultura Familiar, una ley de promoción de la agricultura, de la producción agroecológica. Es un modelo en muchísimos aspectos. En muchísimos aspectos. Y lo que no haya pasado en Misiones, dudamos de que pueda llegar a ocurrir rápidamente en otro lugar. No obstante eso, menos del 10% de la alimentación, de los alimentos básicos, de la alimentación básica de la población de Misiones, tiene que ver con economía social y con agricultura familiar. Preguntan también si conocemos alguna experiencia porque fueron varias las preguntas con respecto a bolsones y a dónde se puede comprar, que nosotros conozcamos y recomendemos. Bueno, yo creo que ustedes participan de la experiencia. Nosotros, desde la Facultad de Agronomía, venimos con el proyecto Bolsón Soberano, avalado y reconocido por la facultad. Hay distintas organizaciones que lo están impulsando.
No sé, seguramente si ustedes quisieran, la persona que hizo la pregunta, si luego se comunica con nosotros, le podemos pasar un listado de organizaciones que comercializan, y hay en el Ministerio de Desarrollo Social un mapa de lugares de comercialización de la economía social, y que también comercializan producción agroecológica por barrio, por zona, por comuna, con direcciones, teléfonos y contactos. Así que, digamos, disponible para esto y para lo que ustedes deseen. Sí, nosotros para los vecinos de San Cristóbal también podemos ofrecerles el Punto Soberano, Casa del Pueblo, que está ahí en Carlos Calvo y Urquiza. Sí, está bueno aclarar que es para vecinos solamente porque hay que acercarse a buscarlo, ¿no? No tiene todavía delivery, así que ese es el detalle. Dentro de Ciudad de Buenos Aires, el barrio San Cristóbal, aclaro, porque sé que tenemos gente de distintas partes del país, por suerte. Nos preguntan también, una familia tipo, ¿cuántos metros cuadrados necesita para poder sembrar? No sé si es muy técnica la pregunta. Una familia tipo la familia de Grobocopatero de Chevere, posiblemente necesitaría varios miles de hectáreas. No, estamos pensando en una familia. La respuesta me parece que viene planteado por el esquema de huerta tras patio que hace el Programa Nacional Pro Huerta, alrededor de 4 metros cuadrados, pero 4 metros cuadrados por familia tipo, sin papa y sin batata, y seguramente sin cebolla, o sea, básicamente de alimentos de hoja y algunos de raíces. Y bueno, se puede y se debe empezar, y después seguramente en forma comunitaria habrá algunas otras cosas que se pueden ir haciendo. Pero 4 metros cuadrados de buen suelo, con mucho sol y regado, puede dar una producción continua durante todo el año. Ojo, requiere trabajo. Y en la mayoría de nuestras experiencias y en la mayoría de nuestros conocimientos, ese sigue siendo trabajo femenino. Contundente. Nos quedan 3 minutos, nos quedan 3 minutos, seguramente van a quedar algunas preguntas sin responder, pero escríbanos a los mails de Caliza y de Puertas Abiertas, escríbanos a las redes, seguimos en contacto. Por más que el Zoom nos va a cortar en 2 minutos y medio, la idea es continuar reflexionando, pensando, haciéndonos preguntas. Sí, hay tiempo. Nos preguntan cómo se financia de Puertas Abiertas. De Puertas Abiertas es una asociación civil, como les contábamos, que se financia de diferentes maneras. Hay subsidios del Estado, por ejemplo, para lo que es microcréditos del Ministerio de Desarrollo, desde la CONAMI. También hay otras ONGs que aportan fondos desde el país y desde el exterior, empresas desde las áreas de responsabilidad social, y fundamentalmente el público que nosotros estamos apuntando y que nos gustaría que sea el sostén de nuestra organización es el particular, o sea, personas que todos los meses hacen aportes pequeños, o sea, dentro de las posibilidades. Algunas personas aportan 300 pesos, 400, 500, alguno puede un poco más, pero bueno, muchas personas apoyando un proyecto sería nuestra manera ideal de financiación. Yo no sé si quedan 3 segundos. 1 minuto y medio. Que acá me soplan. Nosotros somos socios de una cooperativa de consumo, una importante cooperativa de consumo, la Yumba, con sede prácticamente en Chacarita, nodos en distintos lugares, con entrega domiciliaria ahora, que nos parece una experiencia muy interesante y bastante masiva en la ciudad de Buenos Aires.
solo productos de la economía social, solo productos, por lo tanto, de las empresas recuperadas, asociaciones de productores, y con una participación, un acompañamiento muy fuerte de los consumidores para verificar y corroborar que eso sea realmente así. Y para nosotros el rol del consumidor es clave en la sociedad argentina, donde el 100% somos consumidores, pero el 90% vivimos en las ciudades. Si nosotros no cambiamos, no vamos a traccionar los cambios hacia el resto de la cadena de producción. Saludamos, que se nos corta. Muchas gracias. Que estén bueno, bien. hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buen fin de año. Si nos quieren contactar, les paso el link que estoy pasando acá, de Linktree. Pueden utilizar las distintas propuestas. Gracias, nos vemos.